El desconocido por el autor Ale Hines. Capítulo 17. Sin interés. Brandon esperaba pacientemente a que la hermana mayor Lou disparara su primera pregunta. Realmente no entendía del todo por qué estaba ahí, dispuesto a ser interrogado por esa loca familia. Si lo pensaba bien, simplemente podía ignorarlos y seguir con su vida, pero sabía que tenía que terminar eso de una vez por todas. Ya no más escapar, no más esconderse, era hora de darle punto y final al asunto. Muy bien, primera pregunta. Una bastante simple para empezar. ¿Cuál es tu nombre completo? Obviamente tienes apellido, ¿verdad? Si tengo apellido, no es precisamente oficial, pero lo tengo. ¿Y bien qué? ¿Vas a decirme tu apellido? Por supuesto que no. Eso no te incumbe. Oye, pensé que habíamos acordado que cooperarías. Habló Lynn algo molesta. Yo no acordé nada, claramente les dije que contestaría lo que yo quisiera contestar. Lidia con eso. Justo antes que Lynn o cualquiera de sus otros hermanos discutiera con el peliblanco, Lori levantó su mano para calmarlos, volteó a verlos y negó su cabeza, haciéndoles entender que ella manejaría la situación. Todos dudaron por un momento, pero luego de unos segundos, asintieron la cabeza. Lori asintió de vuelta y volteó de nuevo a ver a Brandon. Muy bien, chico, ya entendí. Permíteme hacer otra pregunta. ¿Has vivido toda tu vida en el orfanato? No, he vivido ahí por 5 años. ¿Qué? ¿Pero cómo es eso posible? Preguntó inmediatamente Lori. Chica, creo que es más que obvio que los primeros 6 años de mi vida no viví ahí, ¿no crees? ¿Sabes que eso no es lo que quería decir? ¿Dónde viviste antes del orfanato? ¿Alguien cuidó de ti durante ese tiempo? 2 preguntas al mismo tiempo, pero aún así, no contestaré ninguna. Eres un... Ya te lo dije antes. Siguiente pregunta. Suspiro. ¿Por qué no te habíamos visto antes por aquí? El orfanato donde vivía en Aceltuki cerró y fui transferido aquí hace algunas semanas. Ya veo, muy bien cómo terminaste en la puerta de nuestra casa. Ya le dije eso a tu madre, iba a podar el jardín por unos $. Tu madre me contrató por medio de una amiga. Los ojos de Lori se alargaron por dicha revelación. ¿Tú trabajas? Sí. ¿Qué clase de trabajos? Pequeños trabajos cotidianos para ganar unos $, día a día, cortar césped, pasear mascotas, repartir volantes, entre otros. Wow, eres emprendedor por lo que veo. Solo soy un chico con una meta bien definida y antes de que preguntes, no te diré cuál es mi meta, esa información es solo entre yo y alguien más. Lori observó al chico atentamente. Al haber dicho eso último, su humor disminuyó un poco y casi parecía deprimirse. Igual decidió no presionarlo, no es como si le fuera a contestar. Por un momento la hermana volteó a ver a su hermano Lincoln, este le hizo señales que ella respondió asintiendo su cabeza. Entiendo, pregunta de Lincoln, ¿fuiste tú quien golpeó a Chandler y sus amigos hace unas semanas? ¿Te refieres a los chicos del parque que me confundieron por Lincoln? Sí fui yo, querían golpearme y me defendí. No sé qué clase de disputa tenían con tu hermano, pero yo no iba a pagar por eso. Todos los chicos Loud se sorprendieron al escuchar eso. Lynn incluso internamente se prometió a sí misma buscar a Chandler para asegurarse que no volviera a intentar algo así con su hermanito. ¿Y tú, estás bien? ¿No te hicieron nada? Ni siquiera podría contar esa pelea como entrenamiento, no eran más que unos bravucones debiluchos fingiendo ser fuertes. Ok, eso es un alivio. Siguiente pregunta. ¿Por qué lastimaste a Lola en la hamburguesa del eructo? Todos los chicos Loud menos Lynn y Lola prestaron especial atención al chico, aunque Lynn se veía tranquila, Lola sudaba un poco. Estuvo a punto de intervenir, pero un rápido apretón a su brazo y una mirada por parte de una seria Lynn la hizo detenerse. La pequeña diva solo tragó saliva mientras el chico la desmentía. Creí que la niña deportista ya se los había contado. Ok, no espero que me crean, pero se los diré. Brandon contó todo lo que había acontecido aquel día en el restaurante, no omitió ningún detalle. Todos los hermanos Loud que no conocían los hechos escucharon atentamente, aunque al principio les costó creer lo que el chico decía. Ninguno podía negar que eso era algo que Lola era perfectamente capaz de hacer.
Y así fue, simplemente no podía dejarla ir sin un castigo, terminó de decir Brandon. Cielos, bueno, supongo que, cielos. Lola. ¿Es cierto lo que dice? Preguntó inmediatamente Lori a su hermanita. Bueno, hay muchas maneras de contar una historia, Lori griega. Solo contesta la pregunta Lola. Y si antes me mentiste, no te atrevas a volver a hacerlo. Intervino la hermana mayor dejando bien claro su punto. Está bien. ¿Sí? Así pasaron las cosas. Pero él arruinó mi vestido. Esa no era excusa para arruinar su comida de esa manera. Ahora estás de su parte. No se te olvide que él me nalgueó. No lo apruebo. Pero tuvo una muy buena razón. Incluso yo podría considerarlo si alguien me hiciera eso a mí. No, no puedes solo actuar así porque alguien que no conoces arruina tus cosas. ¿Qué hubiera pasado si otra persona con peores intenciones lo hubiera hecho? Tienes que pensar en las consecuencias de tus actos. Dijo Lori con una mezcla de enojo y preocupación por su hermana diva. Lola se quedó sin palabras al escuchar eso. No podía creerlo, ahora no solo Lori sino todos la observaban de manera acusatoria. Normalmente se hubiera enfurecido, pero todo lo que pudo hacer en ese momento fue esconder su cara entre sus brazos y llorar. Nunca lo admitirá en voz alta, pero realmente le afectaba mucho ver a sus hermanos observarla de esa manera, decepcionados. ¿Están enojados conmigo? ¿Me odian? Preguntó la pequeña sin mirarlos. Lori olvidó por un momento su interrogatorio y abrazó a su hermanita. Pronto todos la siguieron. No lo estamos, Lola, tal vez decepcionados porque nos mentiste, pero jamás te odiaríamos y lo sabes, te amamos demasiado para hacer eso. Solo prométenos que no nos mentirás de esa manera otra vez o actuarás así sin pensar, ¿está bien? Lola levantó su cara y con una sonrisa, asintió la cabeza. Su humor había regresado a la normalidad, aunque eso no le impidió ver con desprecio a Brandon. Este lo notó de inmediato y le regresó la mirada. Clap, clap, clap. Brandon aplaudió lentamente mientras miraba la escena frente a él. Muy bien, esto es muy emotivo y todo, pero podríamos proseguir con lo que va. Tengo un pequeño trabajo en 1 hora y realmente quisiera terminar con esto rápido. Siguiente pregunta, chica rubia. ¿En serio que no tienes consideración, verdad, torpe? Lori casi de inmediato tapó su boca con sus manos al decir eso. Deseando que Brandon no hubiera escuchado eso, cosa que obviamente sí escuchó. Oye. Cuida lo que dices, no soy uno de tus hermanos para que te tomes esa clase de libertades conmigo. No tengo por qué soportar esta porquería, vuelve a hacerlo y la charla se termina, ¿entendido? Lori asintió y procedió con sus preguntas. ¿Por qué nos evitas? ¿Por qué te tomaste la molestia de hacer todo lo que hiciste solo para evitar que te encontráramos? Simplemente no quería más problemas con ustedes, Brandon respondió rápidamente. Lori una vez más notó un poco de nerviosismo en esa respuesta. Mientes, o al menos no estás respondiendo con toda la verdad. No sé de qué hablas. Siguiente pregunta, Lori le interrumpió. ¿Qué opinas del hecho de ser igual a Lincoln? Brandon levantó una ceja. ¿A dónde quería llegar esa chica? Pensó, suspirando. El peliblanco respondió. Pienso que es afortunado al tener mi misma cara, aunque no le caería mal crecer algo de carácter. La gente lo puede confundir conmigo y eso no es bueno para mis negocios o reputación. Oye, gritó Lincoln mientras Brandon sonreía de satisfacción. Sí, estoy algo de acuerdo, murmuró Lori, pero siguió presionando al chico. Una vez más me malentiendes, ¿sabes qué? Basta de preguntas, ya hablemos en serio. Brandon, por lo que Lisa nos contó, ¿entiendes que podrías? No. ¿Entiendes que eres nuestro hermano, verdad? Sabía que tarde o temprano me vendrías con esa tontería, ¿sí? La pequeña nerd me habló acerca de sus pruebas y que yo indudablemente soy el gemelo de Lincoln. Sin ofender, chica, pero en serio, deben ser muy idiotas para creer que yo me tragaré esa basura. No es basura. Créeme que incluso yo tuve mis dudas al principio, pero tú no conoces a Lisa como yo, incluso yo vi las pruebas en su monitor. Sin mencionar tu igualdad con él, tienen la misma edad, sus cumpleaños son el mismo día. Oye, tú no sabes cuándo es mi. -10 de octubre, ¿me equivoco?
Brandon se quedó de piedra, el día que Ellen lo encontró llorando en aquel callejón, o al menos es lo que le contó. No lo niegas, acéptalo. Indudablemente eres nuestro hermano, y no solo eso, tú también lo crees, ¿verdad? Sí, claro. En tus sueños. Dijo Brandon no muy confiado. Lori lo notó y sonrió, tenía al chico donde quería. Entonces, ¿por qué intentas evitarnos con tanto esmero? ¿Por qué te pones nervioso con el tema? Estás sudando un poco. ¿Ya lo notaste? Uno de los ojos de Brandon dio un pequeño tic, su paciencia estaba llegando a su límite, tratando de mantenerse sereno, rápidamente contestó. Chica, ¿exactamente qué quieres de mí? Aunque fuera verdad lo que dices y yo fuera hermano de Lincoln, ¿qué esperas ganar con todo esto? Siendo honesta, no lo sé, ni yo tengo idea de nada, pero ¿qué esperabas? Hace 2 días yo hubiera jurado por mi vida que solo tenía un hermano, ahora recién me enteré que en realidad tengo 2, y eso no solo aplica para mí, estoy segura que todas mis hermanas y hermanos se sienten igual, cualquiera diría que al ser tantos, esta noticia no debería ser tan impactante, pero lo es. Tengo otro hermano. Lo mismo pasa contigo, di lo que quieras, pero es literalmente imposible que esta situación no te esté afectando. Piensas en nosotros, ¿verdad? ¿Has pensado en lo que Lisa te dijo, verdad? No es cierto. Deja de negarlo. Tienes que admitirlo. ¡Ya! No me presiones. Solo admítelo, Brandon, en el fondo si crees que eres uno de nosotros. Para ese momento, Brandon se puso de pie, simplemente ya no podía aguantar más. ¿Sabes qué? ¿Sí? Está bien. Lo admito. Desde que llegué aquí y escuché que había un chico igual a mí llamado Lincoln, tuve curiosidad de saber quién era. Pero luego me di cuenta lo que podría significar. Así que decidí no buscarlo, tratar de evitar encontrarme con él a toda costa y después, sorpresa. Terminó en su propia casa, cuando te vi, señaló a Lincoln, simplemente todo lo que temía se hizo realidad, no podía creerlo, pero ahí estabas, el chico idéntico a mí, el chico que sin duda era mi pariente, y por consiguiente también quería decir que había encontrado a mi familia, a mis padres, a las personas que me engendraron. Lori observó a Brandon por unos segundos, comenzaba a arrepentirse de haberlo presionado tanto, antes que pudiera decir algo, el chico siguió. ¿Por qué tuvieron que aparecer? ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? ¿Es que acaso el destino realmente me desprecia? ¿Que no me ha jodido ya lo suficiente? Ahora me hace justamente lo que yo toda mi vida quise evitar. Oye, dijo Lori, cálmate, no tienes que ponerte así. ¿Ya qué te refieres con eso de evitar? ¿Que no te alegra o al menos tenías curiosidad de conocernos? ¿No te alegra el probablemente haber encontrado a tu familia? Lori preguntó muy confundida. Brandon no pudo evitar reír un poco por dicha afirmación y se sentó de nuevo. Ya había logrado calmarse bastante. Chica, ves muchas telenovelas, ¿verdad? ¿Por qué me tomas? ¿Por el estereotipo de niño huérfano que toda su vida ha deseado encontrarse con su verdadera familia? ¿Acaso crees que así es la vida real? ¿Por qué un chico desechado querría encontrar a aquellos que lo desecharon en primer lugar? Todos los hermanos Lowe tragaron saliva, ninguno tenía una respuesta frente a dicha afirmación realmente que podrían contestar. Sin darles tiempo a formular una respuesta, Brandon contestó él mismo. La respuesta es no, Lori. Debo admitir que tal vez los primeros 2 o 3 años de mi vida, solía hacerme las clásicas preguntas que todo niño abandonado se hace: ¿dónde están mis padres? ¿Por qué no vienen por mí? ¿Acaso no me querían? ¿Por qué me abandonaron? Entre muchas otras, puedes estar segura que llevo años de no pensar en tus padres. Eventualmente me di cuenta de la realidad en este mundo, una afirmación que finalmente me permitió continuar con mi vida. Sus hermanos lo observaban expectativos. Brandon, fuiste desechado. Acéptalo y sigue adelante. Un gran suspiro fue escuchado por parte de los chicos Lowell. Brandon sonrió ante dicha escena, le gustaba ver que entendían. Así que lidié con eso, finalmente vi la verdad frente a mí, no fue fácil aceptarlo. Después de todo, la verdad siempre duele, pero me permitió continuar con mi vida. Después de todo tuve un gran soporte, ¿sí?
Así es Lopes, el destino puede ser un verdadero pendejo de primera, pero incluso este sabía cuándo lanzarme un hueso de vez en cuando. No importa qué tan duro uno quiera ser, el apoyo de alguien es necesario hasta cierto punto. Aunque algunos de los pequeños se vieron confundidos con lo que Brandon acababa de decir, las grandes como Lori lo entendieron, no eran tontas, sabían a lo que Brandon se refería, sin mencionar que era lo más lógico, si él no había vivido en un orfanato toda su vida, era obvio que alguien o algunos habían cuidado de él durante sus primeros años de vida. ¿Sería posible obtener esa información en esa charla? Probablemente no. En fin Lopes, a lo que quiero llegar es que gran parte de mi vida la viví creyendo y deseando que probablemente nunca tendría ningún contacto con mi familia, no. Con las personas que supuestamente debieron ser mi familia, y ahora aquí estamos, me encuentro cara a cara con 10 chicas y un chico, mis hermanos 11 hermanos, en serio que si no lo viera por mí mismo, jamás lo creería. Parece sacado de una película cómica barata. Dando un suspiro enorme, Brandon continuó. Era hora de poner las cartas sobre la mesa. Chicas, Lincoln, creo que no hay manera de suavizar esto, así que lo diré fuerte y claro, sus padres me abandonaron, yo lo sé, ellos lo saben, ustedes lo saben, no sé por qué ni me interesa, dejó de ser mi problema hace años, tal vez en su momento pensaron que 2 varones no era conveniente, muchas bocas que alimentar. ¿Qué sé yo? Lo único que sé es que en ese momento yo no tenía lugar en su familia, o Lincoln, al final decidieron quedarse con él, tal vez fue la suerte y no me molesta. Al menos uno de los dos pudo salvarse del caos de lidiar con 10 chicas, me alegra haber sido yo, no me malentiendan, no creo que su madre o padre sean malas personas, por lo menos no es la impresión que me dieron cuando los vi, tal vez en situaciones distintas todo hubiera funcionado pero el destino no lo quiso así, no sé qué opinen de mí, si sienten lástima. Espero que no, pero permítanme decirles esto, mi vida hasta ahora no fue perfecta, puff. Está lejos de serlo, fue dura, sí, muy dura pero no fue mala, las calles, la soledad y la pérdida son crueles pero ya saben lo que dicen. La dureza forma carácter, he aceptado mi vida como es y realmente espero que ustedes puedan respetar eso y dejar de molestarme. Brandon se puso de pie nuevamente y dirigió una mirada seria a todos sus hermanos, ya era hora de terminar con esa pérdida de tiempo. ¿Alguna otra pregunta antes de que me vaya? Silencio total. Bien, espero haber aclarado sus dudas. Yo ya terminé con ustedes y aunque no estoy del todo de acuerdo, creo que una disculpa es necesaria para que todos podamos estar en paz, lamento lo que le hice a su hermana, les prometo que no volverá a pasar. Si se comporta, pensó en su interior, todos seguían sin decir nada. Muy bien, ahora. Regresen y vivan sus vidas como la familia que son, lo crean o no, de corazón es lo que deseo para ustedes, díganle a su madre y padre que no se preocupen, no les guardo ningún rencor, lo superé hace mucho tiempo, aunque tampoco me imagino saludándolos alegremente si los veo alguna vez, no es como que también pueda sonreír e ignorar el hecho que me desecharon, en fin. Sean felices, apóyense y alcancen su mayor potencial como familia, solo voy a pedirles que por favor no me busquen más, no me molesten más, está más que claro que no soy uno de ustedes, nunca lo fui y jamás lo seré, si me dejan en paz, yo los dejaré en paz. Y sí. Entiendo que viviendo en la misma comunidad, eso puede ser un poco complicado, así que tome una decisión, no me gusta pero creo que es lo mejor para que todos ganemos, hablaré con la directora del orfanato y le pediré si es posible transferirme a otro lugar, alguno muy lejos de aquí, espero en otro estado, solo denme 3 o 4 días y les prometo que no me volverán a ver Lopes. Instintivamente, Lori apretó sus nudillos una vez más al escuchar a su hermano directamente despidiéndose para siempre de ellos. Creyendo haber dicho lo que debía, Brandon dio media vuelta y comenzó su regreso al orfanato, de alguna forma se sentía muy bien consigo mismo, como si de algún modo se hubiera quitado un gran peso de encima, o haber cerrado un capítulo de un libro que nunca quiso leer en primer lugar, pero por otro lado, había un pequeño dolor que no podía explicar, no podía ser por el hecho de haberle hablado así a sus hermanos, o el hecho de alejarse de ellos. No. Tenía que ser otra cosa, además. Tenía cosas más importantes que hacer, como pensar qué decirle a la directora para permitirle una transferencia.
Los chicos Loud seguían observándolo, como se alejaba. Quizás para siempre, seguían mudos como estatuas. Lori quería decir algo, realmente quería, pero las palabras no salían. No tardó en darse cuenta que no había nada para contrarrestar las afirmaciones de su hermano. No sabía qué había pasado, deseaba más que nunca que sus padres estuvieran ahí, con las respuestas correctas para Brandon. ¿Cómo fue que todo terminó así? Claro que ya tenía una teoría, pero aún no podía darla por verdad. No le gustó, pero por un breve instante la palabra abandono sí cruzó por su mente, que Brandon tenía toda la razón. Sacudió esos pensamientos fuera lo más rápido que pudo. Sabía que su querida madre y padre jamás harían eso, mucho menos a un varón. Siendo la mayor, sabía que Rita las quería mucho a ella y todas sus hermanas, pero también había sido testigo de cómo su madre lloraba junto a su padre en las noches, deseando juntos un hijo varón. Ella misma también a sus 6 años de vida no pudo ocultar su gran dicha cuando finalmente sus padres llevaron a Lincoln a la casa, al fin un hermano que sabía todos adorarían. Después de recordar eso, la hermana mayor se sintió horrible por haber pensado mal de sus padres. Nada de eso. Sus padres jamás habrían desechado a ninguno de ellos, mucho menos a un gemelo de Lincoln. Tenía que haber una explicación. Estaba segura de ello. Y no dejaría que Brandon se fuera, al menos no con esa idea de la familia Loud. Te equivocas, Brandon, dijo Lori en voz alta. El chico se detuvo de inmediato y volteó a ver a su hermana. ¿Qué dijiste? Que te equivocas, Brandon. No malentiendas. Sé que lo que quieres decir, sé que muy bien podrías tener razón, pero aún así, sé que no estás en lo correcto. Tú mismo lo dijiste. Nuestros padres no son malas personas. Ellos jamás te hubieran abandonado. Tengo 11 años de evidencia que prueban lo contrario, chica. El que vivieras alejado de nosotras no prueba que ellos te abandonaran. ¿Sabías que cuando le pregunté a mamá acerca de qué ocurría, ella no tenía idea de tu existencia? Brandon levantó una ceja. Por favor, ¿me vas a decir que mágicamente tu madre olvidó que tuvo gemelos? No lo sé. No sé qué ocurre, me encantaría saberlo, pero no tengo esas respuestas. Aún no, lo único que sé, es que mis padres literalmente no sabían de tu existencia. Sus ojos me lo confirmaron. Y ahora, mientras hablamos, ellos se encuentran visitando al único que podría darle sentido a lo que ocurre. Todos los demás hermanos suspiraron en asombro. Lori volteó a verlos y habló. Lo siento, no queríamos preocuparlos, al menos no hasta tener respuestas concretas. Todos, aunque algo molestos, entendieron las razones de sus padres y hermana de hacer lo que hicieron, asintieron la cabeza en aprobación y Lori volteó para seguir hablando con su hermanito perdido. Mi punto es, que no tienes ningún derecho de asumir lo que tienes sin ninguna prueba. Tengo fe que mis padres pronto volverán con las respuestas que necesitamos y cuando lo hagan, sabrás que realmente ellos no te abandonaron. Créeme. Que hasta cierto punto, entiendo que no quieras nada que ver con nosotros. Tu enojo está totalmente justificado, pero no creo que sea justo que pienses lo peor de nuestros padres solo porque es lo más fácil. Detrás de Lori, todos sus hermanos asintieron en acuerdo con ella. ¿Pides que no te molestemos más? Eso no pasará. Cuando nuestros padres vuelvan y finalmente nos expliquen qué ocurrió, volveremos y tú escucharás lo que ellos tengan que decir. Son tus padres. Te guste o no, son tus padres y debes escucharlos. ¿Entendiste, chiquillo? Brandon sintió como la ira crecía dentro de él. Debía hacer lo posible para controlarla, como su maestro le había enseñado. Sabía las consecuencias de actuar por impulso. No le daría la satisfacción a esa loca chica de verlo desesperarse. Solo se dignó apuntar con su dedo a Lori. Diré esto solo una vez, no me busquen. No tenemos nada más de qué hablar. No me interesa en lo más mínimo lo que sus padres deban decir. No permitiré que arruinen todo por lo que he trabajado tan duro hasta ahora. Les estoy pidiendo muy poco, solo olvídense de mí y sigan con sus vidas. Con eso último, Brandon dio media vuelta y continuó su regreso al orfanato. Oye, no escaparás, Tean. Lynn empezó, pero fue interrumpida por la mano de Lori en su hombro. Déjalo, Lynn, ya fue suficiente. Pero no olvides que a pesar de todo, él sigue siendo un niño de 11 años igual que Lincoln, y hay cierto límite que pueda aguantar.
Por ahora lo mejor es volver a casa y esperar a mamá y papá, ellos volverán mañana por la noche. Espero que con buenas noticias. Ningún hermano se atrevió a contradecir a Lori, en el fondo se sentían impotentes de no haber dicho nada, pero al mismo tiempo agradecieron que su hermana mayor se hiciera cargo de la situación, no pudieron evitar sentir un poco de lástima por aquel chico. Aunque trató de ocultarlo con esmero, su dolor era evidente y todos lo notaron, más cierta chica rubia de 16 años, no lo diría en voz alta para no meterse en problemas, pero Lenny luchó internamente durante toda la conversación con Lori. Debatiendo si debería desobedecerla o no, más de una vez quiso ponerse de pie y darle un abrazo a su hermanito. Quizás no era la más lista, quizás era muy lenta para entender muchas cosas. Pero si en algo era muy buena, era en ver cuando alguien se encontraba adolorido. Mientras observaba a Brandon alejarse, ya no veía a un chico malo que le había gritado e insultado su gusto por la moda, ahora veía a un chico que desesperadamente gritaba que no quería ayuda cuando claramente sí la necesitaba. El viaje en Vansila fue corto, pero a todos les pareció una eternidad. Entraron a la casa e intentaron llevar su rutina diaria sin éxito. En su interior, sabían que la espera de sus padres sería larga y tortuosa. Capítulo 18. No más dudas. Ya había pasado un día entero desde la conversación con su hermano perdido, eran altas horas de la noche pero nadie dormía en la casa Lowell, todas las hermanas y hermano Lowell se encontraban realizando sus actividades diarias, ya fuera Luna con su música, Luan con sus bromas e incluso Lincoln leyendo sus cómics en ropa interior, o por lo menos eso intentaban hacer. Era notable la tensión que había en la casa desde el día anterior, todos intentaban mantenerse tranquilos y pacientes a que sus padres llegaran, pero la realidad era totalmente distinta, simplemente no podía dejar de pensar en Brandon, en lo que les había dicho. Aunque había varias ocasiones donde se hacían enojar unos a otros, e incluso no se hablaban por días, su unión y amor familiar siempre les permitía superar cualquier situación. Así eran los hermanos Lowell, siempre apoyándose unos a otros y amándose como una verdadera familia, estando ahí para cuando se necesitaran mutuamente, siempre creyendo que todo en el mundo estaba bien para todos. Parte de esa creencia murió el día anterior. ¿Cómo podrían creer eso de la misma forma ahora con el hecho de que mientras todos ellos vivían sus vidas felices los unos con otros, en otro lugar, totalmente alejado de ellos, un niño, su hermano, se encontraba sobreviviendo quién sabía cómo hasta que llegó al orfanato, solo para seguir igual de solo e ingenuo de su existencia? Él es único varón de la familia, Lincoln. No podía avanzar de la primera página de su cómic. Ni siquiera su muy cómoda ropa interior roja, que su pequeña princesa Lola le había obsequiado, podía darle la comodidad necesaria para concentrarse en su lectura. No podía dejar de recordar aquello que había pensado justo antes de ir a aquellas vacaciones familiares. ¿Cómo sería mi vida si no hubiera tenido a mis hermanas a mi lado? Jejejeje, supongo que ya tengo mi respuesta, pensó el peliblanco mientras dejaba caer su cómic y hundía su cabeza en sus brazos. La depresión crecía cada vez en él. La puerta de su cuarto de repente se abrió revelando a Luna. Lincoln, ¿estás bien, bro? Lincoln no levantó la mirada para observar a su hermana rockera. Luna se sentó en la cama junto a él y empezó a acariciar su cabeza. ¿Estás bien, hermanito? ¿Acaso parece que estoy bien, Luna? Lincoln respondió aún sin levantar la cara. Supongo que la respuesta era obvia, lo siento. Lincoln observó a su hermana, avergonzado por lo que acababa de decir. No, Luna, yo lo siento, no tenía derecho a hablarte de ese modo, es solo. No te preocupes, hermano, te comprendo. Yo tampoco puedo dejar de pensar en él. ¿Te refieres a nuestro hermano? Eso aún no está del todo comprobado. Lincoln observó a su hermana con una cara de ¿en serio? Está bien. ¿Sí? Supongo que realmente no hay duda. Aún así, no estaría de más una confirmación de nuestros padres, si obtienen alguna. ¿Crees que realmente hallarán alguna respuesta? No lo sé, Lincoln, ni siquiera sabemos a dónde fueron, ni siquiera Lori lo sabe, solo nos queda esperar. Entiendo, dime, Luna, independientemente lo que pase, ¿qué crees que ocurrirá ahora? Me refiero con Brandon.
Yo tampoco sé eso, hermano, realmente no lo sé, supongo que mamá y papá decidirán eso, pero... Conociendo a mamá, si en verdad está convencida de que es nuestro hermano, es muy obvio lo que hará. ¿Te refieres a...? Antes de que Lincoln pudiera terminar, el sonido de un taxi afuera de su casa lo distraje. Rápidamente observó por su pequeña ventana, sus padres salían del vehículo y empezaron a caminar hacia la casa. Mamá y papá están aquí, gritó Lincoln, y de inmediato corrió a la planta baja para recibirlos. No tardó mucho para que sus 10 hermanas se le unieran justo enfrente de la puerta de entrada. La espera se hizo incluso más insoportable, pero hacían todo lo posible para no salir a bombardear a sus padres con preguntas. Rita Loud sentía que todo el cuerpo le pesaba, cada paso que daba era como levantar un ladrillo en lugar de sus pies. De no ser por tener a su esposo a su lado, lo más seguro es que hubiera colapsado hace rato. Lin Señor no se encontraba mucho mejor, pero sabía que necesitaba ser fuerte para su querida esposa. Ambos amaban a sus hijos grandemente, pero no era secreto que ella era mucho más pasional que él cuando se trataba de su bienestar. El matrimonio ingresó a la casa, y de inmediato notaron a todos sus hijos frente a ellos, o al menos a casi todos. Ellos los observaban con clara preocupación en sus rostros. En condiciones regulares, los señores Loud se hubieran enfurecido por encontrar a sus hijos despiertos tan tarde. La sorpresa de los chicos Loud fue grande cuando, sin ningún aviso, Rita corrió para intentar abrazarlos a todos, cosa que le fue imposible aún con sus 2 brazos estirados al máximo. Su esposo se le unió un segundo después. Rita empezó a llorar otra vez mientras presionaba más su abrazo, como si temiera que sus hijos pudieran desaparecer si lo soltaba. Por su parte, todos sus hijos estaban en shock al ver a sus padres así, aun cuando su madre les daba mucha libertad en la casa. Conocían muy bien lo dura y autoritaria que podía ser si se lo proponía. Solo el hecho de poder controlar a 11 hijos era prueba fidedigna de ello. Sin dudar, cada uno de ellos devolvió el abrazo a sus progenitores. Lenny, Lola y Lily incluso lloraron también, no soportaban ver a su mami así. Pasaron más de 10 minutos para que Rita lograra calmarse lo suficiente para poder soltar a sus hijos. Luego procedió a ir al comedor donde ella, su esposo y todos sus hijos se sentaron alrededor de la mesa familiar. Lin Señor no tardó en preparar chocolate caliente para todos. Aunque era algo delicioso que todos disfrutaban, también sabían que era una mala señal, una señal de que se acercaba una plática bastante seria, más aun cuando no ordenaron a los pequeños ir a sus habitaciones. Era una plática en su totalidad familiar. Una vez todos reunidos y con sus bebidas en mano, Rita los observó una vez más, sus hijas e hijo, sus tesoros, lo más importante en su vida. Una a una, los observó. Por alguna razón, dejó de último a Lincoln, su pequeño caballerito, con esos hermosos cabellos blancos, herencia de su abuelo. Ninguno de sus hijas o hijos jamás lo preguntó, pero la verdad es que su padre también había nacido con cabello blanco. Siendo honesta, al tener tantas hijas, era sorprendente que solo Lincoln saliera peliblanco, pero no era hora de preguntarse eso de nuevo. Sus ojos seguían posados en Lincoln, mirándolo detenidamente. De pronto, algo más apareció. Justo detrás de Lincoln se encontraba de pie, como una especie de espejismo o fantasma, él. Brandon. Observándola con una mirada llena de rencor, esos ojos lo decían todo. Te odio. Una vez más, Rita tuvo que contenerse para no llorar y correr a abrazar a su hijo. Solo se quedó sentada mientras cubría su rostro con sus manos. No pudiendo esperar más, Lori habló. Papá. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué mamá está así? Por favor, contesta. Preguntó desesperada, aunque en el fondo, ya tenía una idea clara de qué podría ser. Lin Señor observó a su hija mayor por algunos segundos, luego al igual que Rita, dio un reojo a todos sus hijos. No era fácil decir lo que quería decir, pero sabía que debía hacerlo de todas formas. Luego de dar un sorbo grande de chocolate, el patriarca de la familia habló. Muy bien, Lori, chicas, Lincoln, les explicaré. Su madre y yo viajamos a Washington. Todos los chicos Loud suspiraron en sorpresa, pero Lin no se detuvo. La razón fue que en ese lugar, en una prisión, se encontraba el doctor que se encargó del parto de Lincoln. Y sí, antes de que cualquiera de ustedes pregunte, ese doctor está encerrado en ese lugar. ¿Pero por qué? Rápidamente cuestionó Luan.
A eso voy, mi pequeña comediante, verán. Ese doctor, no. No creo que merezca que me refiera a él como doctor, ese monstruo está en prisión por venta ilegal de bebés recién nacidos. El suspiro de sorpresa de sus hijos fue aún mayor que el anterior. Me lo quito. Todos, incluido Lin Señor, desviaron la mirada hacia Rita, quien empezó a dar golpes no muy suaves a la mesa. Me quito a mi bebé. Ese maldito alejó a mi bebé de mí. Me lo robo. Maldito. Me robo a mi bebé. Rita se lanzó a los brazos de su esposo, hundió su cabeza en su pecho mientras seguía derramando lágrimas de desesperación. Rita. Contrólate. Sé que te duele como crees que yo me siento. Pero necesitas tranquilizarte. No, no puedo, Lin, simplemente no puedo. ¿Cómo puedo calmarme cuando allá afuera mi bebé está pensando lo peor de mí? Sabiendo que sus hijos habían escuchado lo que su madre recién había dicho, el señor Loud supo que ya no era posible seguir dándole vueltas al asunto. Suspiró. Chicas, Lincoln, verán, durante nuestra visita con ese sujeto, él nos confesó. Lin Loud Señor contó a sus hijos todo lo que William le había confesado a él y a Rita, decidió no guardarse nada, con mucho detalle, les habló de todo lo transcurrido, por obvias razones solo dejó afuera la parte donde Rita de una manera casi sobrehumana, estuvo a punto de romper un vidrio fortificado para estrangular a esa basura, aún daba gracias a Dios de que no se hubiera roto la mano, su esposa podía ser realmente tenebrosa cuando quería. Todos los chicos Loud escucharon con detenimiento y sin atreverse a interrumpir a su padre ni una sola vez. Para cuando terminó, el silencio reinó en la habitación por varios segundos. Los hermanos Loud no sabían qué decir, todos habían pensado que una confirmación de sus padres no sería tan impactante, de cierto modo ya habían creído acerca de la veracidad de tener otro hermano, las pruebas de Lisa daban fe de ello, pero aún así, el escuchar la historia de sus padres en aquella prisión, dejando totalmente en claro que Brandon sí era su hermano, fue como una balde de agua fría sobre todos ellos. Entonces si es real, tengo un hermano gemelo, dijo Lincoln rompiendo el hielo, su voz sonaba baja. Sí, hijo, respondió su madre ya sintiéndose un poco mejor, pero sin dejar de abrazar a su esposo. No puede ser, no puede ser. Pensaba Lola, rehusándose a creer sin éxito. Esto es literalmente horrible. Entonces esa persona secuestró a mi hermanito y lo abandonó en un callejón solo y sin protección. Aún dolidos por escuchar esa espantosa verdad, ambos padres asintieron. Lori notó de inmediato como sus palabras parecían abrir heridas muy frescas en sus padres. Oh. Lo siento, dijo avergonzada. Está bien, Lori, no es como que hubieras dicho una mentira. Pero entonces, ¿qué pasó con él después? ¿No les dijo nada acerca de eso? Preguntó Luna. No, hija, después que su cómplice dejó abandonado a tu hermano, jamás lo volvieron a ver. Creo que esa pregunta solo la podría contestar Brandon. En ese caso, como que debemos ir al orfanato a preguntarle. Y después llenarlo de muchos abrazos y besos. La segunda hermana mayor dijo muy preocupada. Tanto Rita como Lin Señor observaron a su hija horrorizados, realmente acababan de escuchar bien lo que Lenny acababa de decir. Orfanato. Lenny. Gritaron todas sus hermanas y Lincoln, por supuesto que tenían planeado contarle a sus padres acerca de su encuentro y plática con el chico, pero nunca imaginaron que Lenny lo mencionaría tan adrede. Antes que cualquiera pudiera aclarar la situación, Rita tomó a Lori por ambos brazos. Hija, ¿a cuál te refieres con orfanato? Mi hijo vive en un orfanato actualmente. ¿No tiene padres adoptivos o algo así? La voz de Rita se escuchaba desesperada, claro que la idea de que Brandon, tras obviamente haber sobrevivido el abandono, hubiera vivido en algún orfanato por un tiempo, pero también creyó que tras un tiempo, pudo haber sido adoptado por personas cariñosas, incluso ya había empezado a pensar en qué decirle a los padres adoptivos de su bebé, solo el pensar que él siguiera viviendo solo y sin familia fue otro flechazo directo al corazón, más que nunca. Esperaba que Lenny estuviera de nuevo fantaseando y que Lori le respondiera que era mentira, pero no fue así. Lori lentamente negó con la cabeza, afirmando que sí. Su pequeño niño vivía solo y sin padres que lo amaran. Una vez más, las cataratas se abrieron en los ojos de Rita. Requirió otro abrazo grupal de familia y muchos minutos para calmarla.
Mamá, tranquila, por lo que pudimos ver, Brandon parecía estar muy bien, incluso se le veía feliz con su vida, pese a vivir ahí, dijo Lenny tratando de consolar a su madre, no hacía un buen trabajo. Lenny. ¿En serio? Déjame manejar esto, Anyok. Respondió Lori claramente irritada. La modista solo asintió un poco asustada por la actitud de su hermana mayor. Una vez que Rita se había calmado lo suficiente de nuevo, Lori le contó todo acerca de lo que hablaron con Brandon. Por un breve momento, Rita se sintió muy feliz al escuchar que su pequeño parecía no guardarle rencor, pero no duró mucho tras escuchar que él no deseaba verlos ni tener nada que ver con ellos. Aunque le doliera muchísimo, en el fondo comprendía por qué su pequeño decía y pensara eso. ¿Cómo podía pedirle a su segundo varón que la amara cuando literalmente vivió toda su vida sin ella y peor aún, pensando que lo desechó? Tanto ella como su esposo sabían que se encontraban en una situación complicada, tal vez la más difícil de toda su vida. Pese a las protestas de sus hijos, los señores Loud los enviaron a sus habitaciones, sentían que ya habían hablado lo suficiente, sin mencionar que ya era bastante noche, todos se despidieron con un último abrazo grupal y procedieron a dormir si era posible, lo más posible era que no. En todos ellos se formulaba la misma pregunta. ¿Qué harían sus padres ahora? Ya con todos sus hijos arriba, Rita y su esposo se abrazaron una vez más, eran raras las veces que se sentían tan tensos y cansados. Haber cuidado a tantos hijos por años los había acostumbrado a manejar muy bien todo tipo de presiones, pero esto estaba en otro nivel. Quizás una de las pruebas más difíciles de su vida. Lynn, dijo Rita observando a su esposo. Sí, querida. ¿Sabes qué debemos hacer? ¿Verdad? Lo sé, pero ¿crees que podremos? La verdad no lo sé, pero aún así lo intentaré con todas mis fuerzas. Lynn señor observó a su esposa, casi podría jurar que veía fuego en sus ojos. Es hora de traer a nuestro hijo a casa. Muy bien, directora. Ya me voy. Volveré entrada la tarde. Está bien, Brandon, solo recuerda tu toque de queda. Lo haré. Brandon caminaba bastante tranquilo hacia la salida del orfanato, había dormido muy bien, de hecho no recordaba ninguna noche tan bueno como esa, el haber aclarado las cosas con los chicos Loud le daba una sensación de libertad muy grande. Ellos de seguro se encargarían de hablar con sus padres, y seguramente lo dejarían en paz, no importaba lo que la hermana mayor hubiera dicho, simplemente era imposible que regresaran, no importaba qué explicación tuvieran, quería creer que la señora Rita entendería, aún mejor. Ya teniendo 11 hijos que cuidar, ¿para qué querría uno que ni siquiera quiere ser parte de su familia? Simple lógica que un adulto no debería tener problemas en entender. Con una patada abrió la puerta de enfrente para recibir un nuevo día. Buenos días, mundo. ¿Estás listo, Justo enfrente del chico, dos figuras adultas que él reconoció inmediatamente se encontraban paradas justo enfrente de él. Hola, hijito, dijo Rita con una voz temblorosa. Puta madre, fue lo primero pensó el chico antes de ser literalmente asfixiado en un potente abrazo de oso. Capítulo 19. Decisión. Había muchas emociones que Brandon sentía en ese momento, vergüenza, sorpresa, escepticismo, pero la que más predominaba era ira. ¿Que no había acabado ya? ¿Por qué esta familia seguía desafiando su lógica? ¿Por qué esta mujer estaba abrazando a un niño que no la quería? El chico sutilmente intentó alejarse de esa señora, pero para ser alguien que estaba a punto de entrar en sus 40, tenía bastante fuerza, le daría eso. Señora. Suélteme. Suélteme ahora. No. Gritó Rita muy decidida y sin suavizar ni un poco su abrazo. No había fuerza en la tierra que le hiciera soltar a su hijo perdido. ¿Qué? Oiga. No puede hacer esto en contra de mi voluntad. No tiene ningún derecho. Le exijo que me suelte ahora. Contestó Brandon, quien ya empezaba a perder su paciencia. Tengo todo el derecho de hacer esto. Soy tu madre. No. No lo es.
Gritó aún más fuerte el chico, pero aún así, Rita solo se dignó apretar aún más. Parece que escuchar eso la había afectado, pero no como Brandon pretendía. Mientras luchaba por conseguir algo de aire en medio de esos potentes brazos de super señora, Brandon observó al señor de mediana edad frente a él. Este solo le observaba, aunque parecía que también en cualquier momento se lanzaría a abrazarlo también. Empezó a rezar internamente porque no lo hiciera, pero incluso en toda la confusión, también logró divisar algo a lo lejos. En una camioneta claramente viejísima, los 11 hermanos Loud observaban la escena frente a ellos muy expectativos. La claridad llegó rápidamente al chico. Inmediatamente lanzó una mirada asesina a aquellos chicos. Esta no pasó desapercibida por los hermanos Loud. Algunos trataron de simular una sonrisa como disculpa, pero Brandon la ignoró totalmente y siguió observándolos con esos penetrantes ojos. Lincoln incluso estaba seguro que si Brandon hubiera podido lanzar rayos láser de ellos, la camioneta, él y sus hermanas ya estarían hechos polvo. La ira al saber que sus cálculos habían fallado, permitieron al peliblanco concentrar toda su fuerza en sus brazos. Con un potente grito de frustración, Brandon logró retirar los brazos de su progenitora en medio de él y alejarse de un salto. Rita se encontraba incrédula mientras aún tenía extendidos los brazos hacia su hijo, no creyendo lo que acababa de pasar. Ni siquiera Lynn lograba zafarse de sus abrazos cuando ejercía toda su fuerza. No pudo evitar sentirse muy triste. Si Brandon había logrado hacer lo que ni siquiera su hija atleta jamás logró, solo podía significar que él realmente no la quería cerca de hijo. ¡Ay, que la fregada! Ya le dije que no soy su hijo. Se confunde, señora. No, no estoy confundida. Tú eres mi hijo. ¿Por qué lo niegas? ¿Por qué haces esto? ¿No habías dicho que no me odiabas? Rita dijo mientras sus labios temblaban. De pronto comenzó a llorar, cubrió sus ojos con sus manos. Brandon le observaba con preocupación. No estaba precisamente feliz con esa señora y su falta de respeto al espacio personal, pero aún así, no es que le gustara hacerla llorar. Oiga, vamos. No es para tanto, deje de llorar, la gente está viéndonos ahora, ¿que no siente un poco de pena? Habló Brandon mientras se le acercaba. Una vez a un paso de él, le tomó por el hombro y habló otra vez. Señora Loud, ya en serio, deje de llorar. Rita sonrió entre sus llantos e inmediatamente tomó a Brandon una vez entre sus brazos. Caíste. No puedo creer que cayeras. Definitivamente eres hermano de mi Lincoln. Eres igual de inocente que él y tus hermanas, eres todo un Loud. Brandon podía sentir como la furia una vez más crecía dentro de él. Si había algo que odiaba más que ser tomado con lástima, o que los bravucones, eso era que lo engañaran. Teniendo sus dos brazos libres, Brandon decidió que ya era suficiente. Señora, no quiero hacerlo, realmente no quiero hacerlo. Pero me está obligando a tomar medidas extremas. Tiene hasta la cuenta de 3 para soltarme. Rita lo escuchó pero no hizo caso. El ojo derecho de Brandon tembló con irritación. Muy bien, 1. No hubo respuesta de la madre Loud. Brandon empezó a levantar sus brazos. 2. Aún nada, ya con sus dos brazos hasta arriba, Brandon juntó sus mantos en un agarre en forma de puño. Ya había apuntado a dónde golpear. En serio no quería hacerlo. Esperaba que pronto la señora Rita reaccionara. Tanto Lynn señor como sus hijos suspiraron en asombro. El padre comenzó a caminar rápidamente hacia donde estaba el chico y su madre. Parecía que hablaba en serio. 3. Muy bien. Usted lo pidió. Brandon dejó caer con todas sus fuerzas sus dos puños sobre Rita. Todos le gritaron que no se atreviera, y así fue. Brandon detuvo sus manos a un escaso centímetro de la cabeza de Rita, jadeando y sudando. No podía hacerlo, simplemente no podía golpear a una señora que no le había hecho nada. Rita solo sonrió y le dirigió una cálida mirada. Sabía que no lo harías, hijo mío. Brandon le devolvió una mirada seria y enojada. No soy su hijo, no se equivoque. No fui capaz de lastimarla, pero lo que dije antes fue muy en serio. Lo sé, dijo Rita resignada, pero haré todo en mi poder para cambiar tu manera de pensar. Antes de que Brandon pudiera responder de nuevo, una nueva voz se unió. «Ok. ¿Qué sucede aquí?»
Gritó la directora del orfanato, quien recién salía del lugar. Observó la escena frente a ella y no pudo evitar sorprenderse bastante. Una mujer de mediana edad abrazando al único peliblanco de todo el lugar. Levantó una ceja y preguntó de nuevo: Brandon, ¿qué ocurre aquí? Nada. No pasa nada. Esta señora ya se iba. Brandon no pudo terminar ya que Rita, muy a su pesar, rompió el abrazo y caminó enfrente de la directora. Mucho gusto, señora, deduzco que usted es la encargada de este encantador establecimiento. Así es, señora. Lowell, Rita Lowell. Así es, señora Lowell, ¿puedo saber por qué hace un momento abrazaba a uno de mis niños? La respuesta es bastante sencilla, señora directora, lo que pasa es que Brandon es mi hijo biológico. Tanto la boca de la directora como la de los pocos niños huérfanos que estaban detrás de ella se abrieron al máximo. Luego de unos segundos en shock, observó al peliblanco detrás de la señora Lowell. Este negaba con la cabeza con todas sus fuerzas, pero sin éxito. Su edad y experiencia con niños le habían dado la habilidad de saber cuando un niño intentaba mentir desesperadamente. Nunca imaginó ver a Brandon hacerlo. Ignorando al peliblanco, observó de nuevo a Rita. Increíblemente no encontró ni un solo rastro que mintiera o intentara jugarle una broma. ¿Podría ser verdad? Si era honesta, si parecía tener cierto tipo de semejanza con el pequeño peliblanco, semejanzas familiares. Creo que usted, su esposo y yo necesitamos hablar. Yo también lo creo, señora directora. Muy bien, Brandon, todos, estaré en mi oficina con los señores Lowell, no se te ocurra interrumpirnos, ¿entendido? Sabiendo que no podría ser ya nada, Brandon solo se dignó a asentir con su cabeza. No le quedaba ninguna duda, estaba jodido. Una vez todo arreglado, los tres adultos entraron al orfanato y cerraron la puerta tras de ellos, dejando ahí a un niño quien creía que todo su mundo poco a poco se venía abajo. Brandon debatió consigo mismo si entrar o no entrar, pero en el fondo sabía que era inútil. Recordó las muchas veces lo impotente que era ser un simple niño de 11 años a veces, además que tenía compromisos por atender. Con un suspiro de derrota, solo procedió a continuar su día como estaba planeado. Caminó junto a Vancila sin siquiera voltear a ver a los chicos Lowell. Estos le observaban también muy confundidos. Fue Lola quien decidió romper el hielo. Desde una ventana, le habló. Oye, ¿a dónde crees que vas? No te interesa, niña, déjame en paz. Antes de que Lola pudiera contestar furiosa, Lisa intervino. Parece que no has comprendido la situación en la que te encuentras ahora, ¿verdad? Brandon se detuvo por un momento. Ya antes había dejado que esa nerd odiosa se quedara con la última palabra, que lo partiera un rayo si la dejara de nuevo. Sin voltear a verla, respondió. Sé perfectamente en qué situación me encuentro, niña. Sus padres están hablando con la directora del orfanato. No tengo idea de qué hablan, pero sé que solo me va a perjudicar. ¿Por qué demonios no me quieren dejar en paz? ¿Acaso realmente necesitas preguntarlo? Empezó Lynn muy furiosa. No podemos solo ignorarte. No después que mamá y papá ya pudieron compro. La boca de Lynn fue tapada por la mano de Luna. Un segundo después le susurró. Lynn, no digas nada, recuerda que será mamá quien se lo dirá. Brandon observó a la chica rockera hablar en voz baja a la deportista. No podía negar que estaba un poco curioso por lo que la castaña estaba a punto de decir, pero decidió restarle importancia. Ok, aunque todo esto es algo interesante, tengo obligaciones que cumplir. Como no me queda más que esperar a que la directora termine de hablar con sus padres, aprovecharé para realizar mis labores del día de hoy. Dicho eso, Brandon solo se alejó de sus hermanos sin siquiera voltear a ver, no importando cuando algunos de ellos le gritaron. Ya en camino a su primera casa, aunque intentara mantenerse tranquilo, no podía dejar de pensar en que pudieran estar hablando aquellas tres personas. Imaginaba a la señora Rita contando todo a la directora, lo que había pasado en la casa Lowell, lo que la niña nerd había descubierto, la probabilidad de que él fuera. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Él mismo había escuchado lo que aquella señora le había dicho antes de abrazarlo. Hijito. Aún sintiendo ese helado frío, una gota de sudor recorrió su frente para terminar en el piso. Si era realmente su hijo, ¿acaso traga saliva? ¿Intentaría llevárselo con ellos?
El chico no pudo evitar reírse ante aquel pensamiento. Sí, claro. Aunque esta señora resultara ser su progenitora, no podía imaginársela queriendo un 12º hijo. No podía ser no. Considerando cómo las cosas estaban resultando últimamente. La verdad sí podía. ¿Cómo no había pensado en eso antes? Con ese nuevo pensamiento plagando su mente, consideró regresar de inmediato, pero no pudo hacerlo. Su ética con el trabajo era muy fuerte para dejar a sus empleadores plantados. A veces le molestaba lo bien que Ellen le había inculcado ese pensamiento a su cabeza. Terminó sus trabajos lo más rápido que pudo. Luego de unas cuantas horas, regresó al orfanato. No faltaba mucho para que anocheciera. Un alivio muy grande lo inundó al ver que aquella camioneta vieja ya no estaba enfrente del orfanato, pero aún así, sabía que una plática con la directora le aguardaba en ese lugar. Solo le quedaba desear que fueran buenas noticias. Bueno, soñar no costaba nada. Casi pareciendo un adivino, Brandon encontró a la directora justo enfrente al ingresar al orfanato. Se miraba serena, aunque era inevitable sentir ese ambiente denso e incómodo. Ella sonrió al verlo y no perdió tiempo en hablar. Hola Brandon. Hola directora, supongo que no debería sorprenderme verla aquí esperándome. Si te sorprendiera, significaría que definitivamente he subestimado tu inteligencia este mes que has estado viviendo aquí. Dura pero justa. Ok, basta de divagar. ¿Qué pasó con los señores Lowell? Siempre al punto, ¿verdad, mi buen Brandon? Es más práctico. Ambos, mujer y niño, se quedaron observando por algunos segundos. La tensión era palpable y el chico en serio odiaba esa sensación. Simplemente había cosas para las que no tenía paciencia. Después de algunos segundos más, la directora dio un pequeño suspiro y habló. Sígueme, Brandon. El chico hizo como se le pidió. El camino fue silencioso y tranquilo. No fue hasta que pasaron la oficina de la directora que Brandon se dio cuenta que algo raro pasaba. Antes de que pudiera preguntar a su cuidadora qué pasaba, ya habían llegado a donde ella quería. Brandon ya conocía el orfanato lo suficiente como para saber a qué habitación esa puerta conducía. No. Por favor, directora, en serio, no. Lo siento, Brandon, pero tú sabes que esto es inevitable. Habla con ella. Ella. No ellos. Ella insistió en hablar a solas contigo. No quiere que te sientas presionado teniendo a dos adultos frente a ti. Suspiro. Tengo que hacerlo. Brandon, ella es tu madre. Ella no. Brandon. Por favor. No trates de insultar mi inteligencia. Pero ella me aman. No. Brandon, por favor. Solo habla con ella. Si no lo haces por mí o por ella, hazlo por la hermana Margaret y la promesa que le hiciste. Usted lo sabe. Margaret era una de mis mejores amigas, Brandon. Por supuesto que lo sé, ella misma me lo contó. ¿Crees que llegaste aquí por casualidad? Margaret conocía su condición desde hace mucho tiempo y estaba segura de lo que pasaría con su orfanato si ella moría. Los preparativos para tu transferencia estaban listos desde mucho antes de lo que crees. Ella siempre te cuidó, mi niño. Yo no sé qué decir. Dime que honrarás tu promesa. El recuerdo de aquel día vino tan fresco como si hubiera sido hace algunos minutos. Un joven de 10 años esperaba afuera de la oficina de la directora Margaret. No desconocía que venía el poder de la costumbre. Ya había pasado 7 veces durante su estadía en aquel orfanato. De pronto salió una pareja bañada en bolas de lodo. Ambos dirigieron una mirada furiosa al chico antes de continuar su camino fuera del lugar. Unos segundos después salió la directora. No estaba feliz. Eso era seguro. Brandon. ¿Otra vez ahuyentaste a una pareja que estaba interesada en adoptarte? Sí lo hice. ¿Por qué? ¿Cuándo entenderá, hermana Margaret? No me interesa tener una familia. Brandon. Hay cientos de niños que darían lo que sea por las oportunidades que tú has tenido. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? No soy egoísta. Solo sé lo que quiero para mi futuro. Y mi futuro no incluye una familia. Usted lo sabe mejor que nadie. ¿Por qué te empeñas tanto en cumplir el su? Basta. No meta a Ellen en esto. Es mi decisión, por favor. No más ofertas de adopción. Brandon, date una oportunidad de ser feliz. Seré feliz cuando cumpla mi meta.
Simplemente no me interesa, suspiro, mi interés de una familia feliz murió con ella, por favor hermana Margaret, solo déjelo. No hay forma que yo acceda a ser adoptado, ni siquiera por tu verdadera familia. ¿Qué? Ja 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 ja, por favor. Como si ellos algún día fueran a aparecer, padres que quieren recuperar un chico que desecharon. No sabía que tenía ese sentido del humor hermana. La hermana observó a su chico por algunos segundos, tal vez intentaba negarlo pero podía ver que había tocado una vaina sensible en él, recordó a la pareja que recién se había ido, así como en las últimas 7, no dudaba que Brandon pudiera hacerle lo mismo o algo peor a sus propios padres si algún día aparecían, cosa que como él dijo, era casi imposible. Aún así, su fe en que ese día pudiera llegar no estaba del todo perdida, habiendo cuidado ese lugar por más de 25 años, aunque era raro, había visto a padres arrepentidos buscando a sus hijos abandonados, y estos recibiéndolos con perdón y amor, aun cuando al igual que lo hacía Brandon. Decían que ni locos se irían con ellos si aparecían, eso le dio una idea, era una apuesta ambiciosa pero no tenía otra opción, Brandon simplemente seguiría ahuyentando posibles candidatos. Hermana Margaret, ¿en qué está pensando? Preguntó Brandon curioso, conocía esa mirada en su directora, 5 años de conocerla le había enseñado un par de cosas acerca de ella. La directora solo sonrió y dijo, muy bien Brandon, tú ganas. No más entrevistas con parejas para adoptarte. ¿En serio? Eso es. Ah. ¿En serio crees que será así de fácil? Rayos. Supongo que no. ¿Qué quiere a cambio? Una promesa. Ok. ¿Qué promesa? Sé que no puedo convencerte de aceptar ser adoptado pero creo que si tus padres aparecieran. Ya en serio hermana. ¿De veras cree que? Déjame terminar Brandon. Te estoy dando lo que quieres. Ahora escúchame. Como decía, creo que si tus padres aparecieran, tal vez podrían convencerte y si no pueden pues, igual pueden reclamarte si pueden probar que no te abandonaron y si son tus padres. Usted sabe que sí. No Brandon, no lo sé, ni tú tampoco. Admito que es lo más probable pero tengo fe que pudieron arrepentirse o quizás realmente no lo hicieron pero estoy divagando, Brandon. La promesa que quiero es que no importa la situación, si algún día, tu madre o padre o ambos aparecen, escucharás todo lo que tengan que decir, escuchar que, lo aliviados que estaban al abandonarme. Aun si es así, lo cual dudo. Los escucharás. Está consciente que está haciendo una apuesta perdida, ¿verdad? Lo sé, pero decido tener fe, entonces, ¿qué dices? No más entrevistas a cambio de esa promesa, hacemos el trato. Brandon lo pensó por algunos minutos, siendo honesto. No era una decisión difícil, era prácticamente imposible que sus padres vinieran por él o lo encontraran. Trato. Dijo el chico y estrechó la mano de su monja favorita, y felicitándose a sí mismo por haber hecho la promesa más fácil de su vida. La verdad a veces pienso si esa vieja era divina o algo así. Créeme que yo me preguntaba lo mismo a veces. Bueno, entonces, ¿honrarás tu promesa? Suspiro, terminemos con esto. Solo una pregunta, ella no tiene planeado. Sí Brandon, le interrumpió la directora, fue lo primero que hizo al comprobar su maternidad contigo, el proceso ya empezó. En este caso no puedo ayudarte, y no estoy segura si lo haría si pudiera, te recomiendo que tomes esto como una oportunidad para conocerla mejor desde antes. Carajo, está bien, gracias directora. Lenguaje Brandon. Pero adelante, ella te espera, tu madre te espera. Brandon hizo una mueca pero se mantuvo callado, lentamente giró la perilla de la puerta e ingresó al cuarto de entrevistas. Allí estaba ella, se le veía un poco cansada, parecía que llevaba mucho esperando, no pudo evitar sentirse un poco culpable, no era bueno hacer esperar a una mujer, al menos eso decían. Ella al verlo, sonrió grandemente pero los nervios también eran evidentes. Hola hijo. Ven, charla conmigo. Por más que quería irse de ahí de inmediato, Brandon sabía que no serviría de nada, su futuro inmediato ya estaba sellado. Lentamente avanzó y se dirigió a la silla de su lado de la mesa. Desde que había entrado, no había dejado de ver a la señora Loud a los ojos.
Se sentó en su lugar con sus manos sobre la mesa. Hola señora Lowell, dijo Brandon con frialdad. Cosa que no pasó desapercibida por Rita, pero ya estaba preparada para algo así. Hola, wow. Sí que te tomaste tu tiempo en regresar, saliste con tus amigos. No. Fui a trabajar. ¿Trabajas? Pero eres solo un niño. Trabajos de medio tiempo, como cuando iba a cortar su césped, ¿recuerda? Oh. Entiendo. El silencio se apoderó de la habitación. Si en algo concordaban tanto la madre como el hijo, es que la situación no pararía de ser incómoda. Tú, te ves bien, saludable y con vigor, se ve que te alimentan bien aquí. Sí, pese a lo que muchos piensan, los orfanatos, o al menos los que yo conozco, cuidan bien a sus niños. Realmente no puedo quejarme de nada. Me alegra mucho escuchar eso, temía que en algún momento hubieras sido maltratado. Hubiera escapado o defendido al primer maltrato, créame. No soy de los que se quedan quietos sin hacer nada. Ya veo, Brandon, sabes quién soy, ¿verdad? Rita Lowell, la madre de 11 hijos, debo reconocer que es algo que no se ve muy seguido. Espero que todos fueran planeados. No era necesario eso último, pero supongo que entiendo por qué lo dices. Si tienes razón, soy Rita Lowell y tengo muchos hijos. Solo te equivocaste con el número, tengo 12. Brandon levantó una ceja. 12 maravillosos hijos, 11 en casa y uno que espero no demore en unírseles. Si por mí fuera, lo llevaría inmediatamente, pero la ley no me permite, odio esperar. Brandon siguió observando a su progenitora, estaba bastante impaciente. Cuando finalmente tocaría el tema que realmente importaba, Rita observó a su hijo, no le fue difícil deducir que su paciencia se agotaba y ya tenía una idea de lo que él esperaba. Lentamente intentó tomar las manos del peliblanco sobre la mesa, pero este las retrajo hacia él, negando un poco su cabeza. La madre rubia sabía que tenía que dejar de evitar el tema y debía escoger bien sus siguientes palabras. Apostando todo, hablo. Yo no te abandone. Aunque Brandon sabía que esa señora posiblemente diría esas 4 palabras, nunca se imaginó un fuerte impacto que provocarían. ¿Cómo era posible que después de todo lo que había anticipado, aún esas palabras lograran golpear fuertemente sus defensas mentales? Tan fuertes eran las palabras de una madre. El silencio reinó por unos cuantos segundos más hasta que Rita siguió hablando, ya algunas lágrimas empezaban a salir. Hijo, sé que piensas que te deseché, que yo no te quería y te abandone, te juro por lo que más amo que son mis hijos, incluido tú, que yo jamás hubiera hecho eso. Al escuchar eso, Brandon no pudo evitar sonreír un poco de forma burlona. ¿Que no me abandonó? Discúlpeme si me es difícil creerlo después de 11 años que usted o su familia jamás se dignaron a buscarme, respondió Brandon tras recordar cómo Ellen le contó que en un principio intentó averiguar si un niño de mechones blancos se había perdido o había sido reportado como robado, búsqueda que no llevó a nada. Yo no sabía de tu existencia. Fue hasta que te vi aquel día en la puerta de mi casa, aunque en un principio solo pude pensar que eras alguien muy parecido a mi hijo Lincoln, algo en mí me decía que no era solo eso. Sentí nuestra conexión, nuestra inquebrantable conexión de madre e hijo. Brandon se quedó callado, pero eso solo lo delató enfrente de aquella señora. Rita solo sonrió con ternura. ¿Tú también lo sentiste? ¿Verdad? No te preocupes, no tienes que contestarme, lo veo en tus ojos. Esos hermosos ojos que heredaste de mí, señora Lowell. Pero no espero que creas solo en mi palabra, mira esto. Rita de pronto, sacó de su bolso una hoja de papel y la dejó sobre la mesa para que Brandon la tomara. En efecto, el chico lo hizo y empezó a leerla, aunque había palabras muy complicadas de entender. El chico captó el mensaje de esa confesión. En el caso que te lo preguntes, ¿sí? Eso que tienes ahí, es una carta de confesión, una persona asquerosa la escribió y firmó, esa persona fue la que se encargó de alejarte de mí. Brandon seguía observando a Rita sin decir nada, aunque la confusión en su rostro era más que evidente. Su madre no tardó en notarlo y decidió explicar la situación, sin dejar ni un detalle afuera. Contó a su segundo peliblanco todo lo que aquel monstruo le había dicho, su horrible negocio, por qué Brandon acabó en aquel callejón aquel día, cómo es que ni ella ni su familia nunca supieron que él siquiera existiera, todo.
Y fue así, hijo, te juro que si yo hubiera sabido desde antes, hubiera movido océanos y montañas para encontrarte. Amo a mis hijas, Dios sabe que sí, pero cuando tuve a Lincoln, por fin un varón, mi alegría fue inmensa. Si hubiera sabido desde el principio que eran gemelos, creo que definitivamente habría explotado de felicidad. Brandon, yo te habría amado más de lo que tu joven mente puede imaginar, eso sin mencionar a tus hermanas. No podría ni empezar a describirte cómo ellas adoraron a su hermano, como aún lo adoran y lo aman. Lo mismo hubiera sido con... Para ese momento, el pequeño arroyo de lágrimas se convirtió en catarata. Lo siento. Lo siento tanto. No es justo. Tú te merecías la misma clase de amor. Merecías ser mimado y querido al igual que mi Lincoln, con tus hermanas mayores y menores. Protegiéndote. Cuidándote. Porque esto tuvo que pasar. Esto no fue justo. Ni para ti, ni para nuestra familia. La escena frente al chico peliblanco no era placentera, aquella pobre mujer se encontraba extremadamente dolida, y lo peor, era que no creía que mintiera. No era un detector de mentiras como la hermana Margaret Ellen o incluso como el señor Zen, pero aunque no le gustara, sabía que esa mujer frente a él no mentía. Estaba seguro que aún sin la carta le hubiera creído. Tenía sentimientos mezclados, al final la hermana Margaret tenía razón. Él no había sido abandonado ni desechado. Había sorpresa e incredulidad, pero extrañamente no lo afectó como él hubiera esperado. Quizás en el fondo, pese a todo lo que él repetía a cada momento durante su vida, tal vez lo creía un poco también, o tal vez solo fuera que ya desde hace tiempo le había dejado de interesar saber la verdad y solo se refugió en la razón más cliché de por qué un niño terminaría en un orfanato, daba igual. Al final, eso no cambiaba nada, no era como que de pronto todo cambiaría al saber eso, no era como que de pronto cambiaría sus planes de vida y tiraría 2 años de trabajo y ahorro, o que desecharía sus creencias acerca de las familias así de fácil, no. Nada había cambiado. Sus creencias y motivaciones seguían tan fuertes como siempre. Todo lo que vivió hasta ese momento eran prueba fidedigna de eso. Pero no por eso disfrutaría tener a una señora llorando desconsoladamente. Rápidamente aclaró su garganta y habló. «¿Está bien, señora Loudou?», dijo Rita tratando de secar sus lágrimas con un pañuelo. «Está bien, señora Loud, todo está bien». «No, no lo está». «Si lo está, lo crea o no, no he tenido una mala vida, jamás podré decir que fue perfecta, pero no fui infeliz, y me siento muy satisfecho con lo que la vida me ha dado hasta ahora, me gusta trabajar, me gusta el orfanato, mi vida ha sido satisfactoria. Pero pudo ser mejor». «Pudiste. Pudo ser diferente, pero no podemos estar seguros si mejor, igual, aunque pudiera hacerlo, no creo que cambiaría nada de la vida que tuve». Rita no pudo evitar sentirse un poco dolida por oírlo decir eso. ¿Cómo no podría ser mejor crecer con una familia que lo amara incondicionalmente? A menos que... Brandon, ¿acaso tú tuviste? No nos salgamos del tema, señora Loud, mi punto es, que aunque parezca que la vida nos jugó una mala jugada, ambos pudimos sacar el mejor provecho de lo que nos tocó. Usted pudo criar y vivir felizmente con su familia como una gran madre que cuida fervientemente a sus hijos, y yo, pues he podido vivir una vida interesante. Los labios de Rita temblaban. No, no es cierto, te equivocas conmigo, no soy una gran madre. ¿Qué clase de gran madre deja que su hijo sea robado y crezca lejos de ella? Se subestima, señora Loud. Puedo decir que usted es una buena madre. He conocido niños que fueron hijos únicos y aún así, sus padres no pudieron con la presión y los abandonaron, pero usted tiene 11 hijos y los cuida a todos sin quebrarse. Si eso no es una gran madre, por lo menos la hace la mujer más dura que he conocido. Por primera vez desde que empezaron a hablar, Rita sonrió de manera honesta. Le hacía feliz oír a su hijo decir eso, pero al mismo tiempo la culpabilidad aumentaba también. En ese momento supo que ya era hora de decirle, ya era hora de empezar a rectificar las cosas. Esta vez fue más rápida que el chico y tomó ambas manos de su pequeño. «Brandon, vendrás con nosotros». «¿Qué?» «Vendrás con nosotros, te llevaré a casa, serás un Loud, como siempre debiste haberlo sido. Sé que ya tenías una idea, te escuché mencionárselo a la directora antes de que entraras.
Brandon hizo una mueca de molestia, por un momento pensó en gritarle a esa mujer en un desesperado intento por hacerla cambiar de opinión, ya había funcionado antes pero en esta ocasión sabía que sería inútil, esa mujer se veía muy decidida, mucho más que cualquier candidato a padre que hubiera conocido, sin mencionar que extrañamente, se sentía impotente de hacerlo, no a ella. ¿Serviría de algo si digo que no quiero ir? No. ¿Sabe por qué hasta ahora no he sido adoptado? Escuché historias de la directora, debo decir que algunas son algo perturbadoras. Algunas parejas eran más duras que otras, suspiro entiende que cuando cumpla 16 o 17 lo más probable es que me vaya para siempre. Por lo que me contó la directora, parece que tienes una especie de plan. Ella casi no sabe nada pero sí, tengo un plan que empezará su curso al cumplir esa edad, es todo lo que diré. Entiendo, ¿y vas en serio con eso? Muy en serio, desde que tengo 6 años. Rita observó a su hijo a los ojos, su instinto de madre le confirmaron que sí iba muy en serio con lo que decía qué clase de plan podría tener que ya llevaba maquinándolo por más de media década. Ya sabía cuál sería una de las cosas más importantes que deseaba saber de Brandon, ¿por qué no intentar desde ya? ¿Hay alguna manera que me lo digas? No. Ya veo, aún así acepto, vendrás a casa con nosotros. Me abstendré de saltar de alegría si no le importa. Gracioso, muy bien Brandon, déjame ser la primera en decirte, bienvenido a la familia Lowood. No, solo soy un chico viviendo en su casa por un tiempo. No se confunda, no tengo problemas en admitir que si por mí fuera, no iría con usted. Ouch Brandon, un poco duro ¿no crees? A veces mi franqueza no conoce límites, no se ofenda. No me ofendo, sabía que esto no sería fácil, pero acepto el reto. Mis condolencias, dijo el chico con una sonrisa que Rita de inmediato siguió. Después de eso, se despidieron. No hubo abrazos o besos familiares, solo se tomaron de la mano y se desearon feliz noche. Una vez más Rita se vio forzada a separarse de su hijo pero esta vez, sabía que volvería por él. Luego de una pequeña charla con la directora acerca de lo que pasaría en los siguientes días, como recibirá visitas de una trabajadora social y visitas al hospital por muestras de ADN, parecía que las de la niña nerd no contaban en un proceso legal, Brandon finalmente se hallaba en su cama, observando la habitación comunal y a los demás niños dormidos. No pudo evitar pensar que en unas semanas, no estaría más ahí, su vida estaba a punto de dar un nuevo cambio, con suerte. Uno no tan malo esta vez. Antes de poder conciliar el sueño, Brandon dio un gran suspiro y se dijo a sí mismo: al menos podré contar a mis hijos que mi vida fue interesante, bueno, no sé qué me esté esperando en esa casa de locos, pero sí sé que no me doblegarán. Cumpliré esta condena de 5 o 6 años y después, adiós Loads. Habiendo sacado eso de su pecho, finalmente el chico logró dormir.